¿Qué tal, Miguel? Buen día. Te mando aquí algunas observaciones sobre el avance que llevas hasta este momento, ¿no? Sobre el último documento que me enviaste, al igual como lo estoy haciendo con el resto de tus compañeros, ¿vale? Les voy a enviar, ahorita ya debes de haberlo visto seguramente, un video con respecto a la estructura que espero que tenga el documento que me van a enviar. Entonces, primero que nada, hay que corregir eso, ¿no? Que ya esté en función de esa estructura el documento final que me vas a enviar. Y bueno, ahorita te voy a hacer algunas sugerencias que pues espero que tomes en cuenta para mejorar el documento que llevas hasta este punto, ¿vale? Entonces, bueno, no puedo ver aquí tus antecedentes, me hubiera gustado que los enviaras ya juntos, junto en el mismo documento este que envías. Espero que para el siguiente pues ya lo incluyas, ¿no? Entonces, te sugiero varios puntos que están aquí señalados. Por un lado, mencionas aquí un aspecto, ¿no? Como, permíteme, algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones de redacción, pues no. Por lo que hemos platicado, yo ya tenía claro que tu tema es reinserción social y quieres ver específicamente si funciona o no ese asunto de la reinserción social, ¿no? Eh, entonces te voy a dar unas propuestas ahorita de pregunta, de investigación y de objetivo para que ya tengas como que un avance, pero sí hay algunas cosas que corregir. Por ejemplo, dices aquí, para iniciar con el tema debemos dejar claro, o sea, debemos tú y quiénes, ¿no? Se supone que el trabajo lo estás haciendo tú solo, ¿no? Entonces hay que modificar la redacción, pues, ¿no? O sea, eso de debemos, nosotros, es algo que no se debe de hacer ya en términos de redacción. Este, y pues ya lo demás son cuestiones aquí un poquito de errores de dedo, ¿no? Como palabra, pues no hay ninguna razón de ponerla en mayúsculas. Pero mira, para iniciar con el tema, debemos dejar claro que estamos, te repito, no tú y quiénes están hablando de eso. El- Hay que tratar de ser como más económico en el lenguaje que usamos, ¿no? Más formales además. Este, si el texto lo estás elaborando tú, igual tampoco tienes que hablar de yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero no es necesario decir quiénes, pues, ¿no? Entonces, puedes redactar algo así, ¿no? Para comenzar a reflexionar sobre la reinserción social, este, resulta pertinente eh, plantear la definición del concepto, ya que esto permite indagar en un tema, ¿no? Con tales características, no sé, pero si te das cuenta que aquí estarías diciendo lo mismo con este texto en rojo, pero ya sin decir yo lo voy a definir o sin decir nosotros lo debemos de definir. Entonces sí cuida eso, por favor, ¿no? Sí es muy, muy importante. Entonces, bien, igual evitar gerundios, ¿no? Trata de no usar gerundios, estoy hablando, corriendo, yendo, siendo, eso no, no. Entonces, bueno, tener claro la palabra que mencionaremos, lo mismo, quién es tú y quiénes no. Y pues no es necesario decir esto que mencionaremos a continuación, ya si es mucho o poco, no es relevante aclararlo. Aquí tienes otro gerundio, entonces eso hay que cuidarlo, pues no. Otro adjetivo calificativo tampoco se usa, ¿no? Si está claro o no lo que tú estás diciendo, eso lo tiene que juzgar el lector, no tú. ¿Sale? Entonces, bueno, es lo primero. Lo segundo es las fuentes, ¿no? Para definir un concepto en términos científicos, busca un documento científico. Los diccionarios, la Real Academia Española, son documentos que nos sirven para saber a qué se refiere uno cuando menciona una palabra, pero no es para definir conceptos en términos académicos. Imagínate, por ejemplo, si revisas una ley, pues no, estas leyes que tienen que ver con los feminicidios, el feminicidio lo define el gobierno en función de lo que se ha estudiado, pues no, ellos plantean su propia definición, pero no usan al diccionario para ver qué quiere decir feminicidio. Entonces, cada autor debe de definir un concepto en función de lo que ha estudiado sobre el tema, de tal forma que para definir la palabra inserción social tienes que citar a un autor, tienes que decir de dónde sacas esa palabra, ¿no? De acuerdo con, no sé, aquí voy a inventar algo, ¿no? Con Magallanes, el 2020, la reinserción social es un concepto que, se puede definir como la este, mm, acción de una
una posible incorporación, me lo estoy inventando, una posible incorporación a las actividades cotidianas de manera armónica, y sin caer en conductas delictivas. Por ejemplo, ¿no? Ahí yo me lo inventé, pero si te fijas, estoy citando a un autor y reposando la definición del concepto en lo que dice este autor. Entonces la idea es que lo hagas así, o sea que para términos operativos, ¿qué autor vas a usar para definir esto? No es correcto usar el diccionario, ¿no? Resulta que el diccionario de pronto se encarga de definir los conceptos en función de cómo acostumbramos a nombrar las cosas, no es en función de lo que realmente significa algo. Entonces, si por ejemplo revisas en el diccionario qué significa doctor, te vas a encontrar con que doctor puede ser un abogado, puede ser un médico, puede ser en algunos países, bueno, el psicólogo, el dentista. Entonces, y también la persona que tiene el grado de doctor, ¿no? Entonces, te sugiero que por esa cuestión de que los diccionarios no definen los conceptos en función de qué es lo que se ha estudiado, lo definen en función de cómo es que acostumbramos a decirlos, ¿no? En función de lo que dice la lengua. Por eso se llama Real Academia de la Lengua Española, porque según el uso que nosotros leemos a las palabras, ese es el uso, la definición que retoma el diccionario. Entonces, un diccionario es nada más para saber a qué nos referimos, pero no para definir conceptos en términos académicos. ¿Vale? Entonces busca autores, revisa Redalic, la página que les di, y entonces a partir de ahí comienza a definir qué es reinserción y si quieres ya retoma esto de la reinserción social. Pero resulta que en el planteamiento del problema tú tienes que describir cuál es el problema que tú quieres analizar. ¿Cuál es el problema de la reinserción social? Entonces, este, hay que cuidar algunos aspectos de redacción. Es correcto que agregues las leyes, ¿no? O sea, cuáles son las leyes, cómo la Constitución, el gobierno, cómo define a la reinserción social. Para el gobierno, ¿qué es reinserción social? Te vas a encontrar con que no es lo mismo cómo ve el gobierno a la reinserción social que cómo lo ve la Academia de la Lengua Española. Este, entonces está bien que pongas las leyes que tienen que ver con la reinserción social, pero no es necesario que pongas todo en mayúsculas, ni tampoco es necesario que lo pongas en cursivas, ¿no? Digo, en negritas, ¿vale? Entonces hay que quitar eso y pues ponerlo como es, ¿no? O sea, como de lo que estás hablando. Ahora, una vez que haces eso, tienes que tratar, como te digo, evitar los adjetivos calificativos, ¿no? O juicios de valor. Esto de donde nos especifica y aclaran, es una de las dos, pues, ¿no? O especifican o aclaran que cualquier individuo puede y deberá, de gozar su derecho para lograr una exitosa reinserción, ¿no? Para evitar la reincidencia, etcétera, etcétera. Esto está bien, pues no es como contexto. Este, pero trata de mejorar estos aspectos de reacción. No te digo, esto que tienes en verde, en términos generales podemos decir que está bien, pues no, esto de que describas cuáles son las leyes orientadas a esto de la reinserción social está muy bien, porque es el contexto, pero igual aquí, ¿no? O sea, esto de ponerlo así en mayúsculas y en negritas, genera desorden, pues si realmente no tiene ninguna razón de ser, para que lo corrijas, ¿vale? Entonces, bueno, igual aquí esto otro, pues no, o sea, por favor hay que revisarlo. Entonces, ahora bien, una vez que defines ya las leyes que hablan acerca del tema, lo siguiente es que plantees un problema. ¿Cómo planteamos un problema? La idea es que tú pienses cuál es la situación que te gustaría atender con tu investigación. ¿Cuál es el problema que tú le ves a la reinserción social? ¿No? La última vez que hablamos me dijiste que un problema pudiera ser que, creo que hablabas de las cárceles, ¿no? De que en las cárceles a veces no se apoyaba este asunto de la reinserción, no estoy muy seguro si era eso, pero trata de dejar claro eso, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay con la reinserción social? Hay que revisarlo y pues a mejorar las referencias, ¿no? Sonora 2015, aquí va una coma. Cuando citas a un autor no es necesario que pongas su inicial, nomás la coma, y no es necesario que lo pongas en negritas, ¿sale? Entonces hay que revisar eso. Entonces, cuidar eso
Y esto de decir que la doctora tal en su libro deja al descubierto, esto suena más como investigación periodística, ¿no? Pero no es necesario tampoco que lo plantees aquí, nada más pone el apellido, ¿no? Sin embargo, este fenómeno se puede considerar como un fenómeno nacional, ya que algunos autores como Eloasa, y pone la fecha, menciona que hace falta un problema del Estado en las instalaciones penitenciarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trata de dejar eso claro, pues, ¿no? O sea, que se vea, pon números, por ejemplo, de, de cómo es la corrupción en las instalaciones penitenciarias, etcétera, etcétera, que se note cuál es el problema que tú quieres analizar, ¿sale? Porque creo que no está claro aquí. Entonces, una vez que haces eso, pues te debería quedar esta estructura, ¿no? Tendrías una portada, ¿no? Que te digo, yo les voy a enviar un formato de portada. Tendrías un apartado de antecedentes, un apartado de planteamiento del problema, una pregunta de investigación. Entonces yo te puse aquí esto, ¿no? Así como si tu investigación fuera a ser para realizar una propuesta. ¿Qué estrategia permite una adecuada, qué estrategia o acción de gobierno, ¿no? ¿Qué estrategia o acción de gobierno permite una adecuada reinserción social de individuos? Y aquí ponen la población, que seguramente sería eh, en personas, pues, ¿no? Que se encuentran en una cárcel de San Luis Río Colorado, Sonora, México, ¿no? Y listo. Entonces te falta agregar la población, ¿no? Porque eso tampoco está claro en el título que tienes. Hay que definir un título. Y como objetivo de investigación te puse proponer una estrategia de reinserción social para individuos en San Luis Río Colorado, México. Aquí donde dice población tienes que agregar cuál va a ser tu población. Yo lo entendí así, ¿no? Como que lo que tú quieres es investigar ese tema para proponer una alternativa, ¿no? Para que podamos asumir una mejor reinserción social. Revísalo, ¿no? Estos objetivos que te estoy dando no es para que los uses como tal, sino para que los revises y pienses si te sirven o no y los adaptes a lo que tú quieres realizar. ¿Sale? Una vez que tengas esto, tienes que escribir 3 objetivos específicos de investigación que en conjunto te permitan lograr esto que tienes acá arriba. Y luego tienes que hacer una justificación, ¿sale? La justificación tiene que tocar 3 puntos. ¿Cuál va a ser la utilidad de tu investigación? ¿Cuál va a ser el aporte que tú vas a hacer a las ciencias jurídicas? Y además la viabilidad de tu investigación. Son los puntos que debe de tocar esta justificación, que debe ser de media cuartilla y no es necesario que agregues referencias. Ahí debes escribir eso, ¿no? O sea, ¿por qué es viable tu investigación? Si tienes acceso a esos individuos, cómo lo vas a analizar, etcétera, etcétera. Vale, igual Miguel, ya sabes que puedes escribirme, estoy ahí al pendiente, cuentan conmigo. Mientras estés escribiendo, pues podemos ir atendiendo, ¿no? Cualquier duda que te vaya surgiendo. Entonces te dejo el video hasta aquí, avísame si hay alguna duda, voy a estar al pendiente. Saludos.